Puesto en pie, vamos a dirigirnos a la oración y dedicar este tiempo a Él. Señor, gracias por permitirnos una vez más llegar a tu casa, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, sigues siendo fiel, Señor. Oramos, Señor, hoy para que tú, Señor, abras nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos darte la alabanza que tú te mereces, Señor. Y sobre todo queremos abrir nuestro corazón a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar estos cantos que hemos preparado para alabar al Señor. Él es nuestro Cordero, Él es el León de Judá. Vamos a adorarlo juntos y poder así exaltar su nombre. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá, todos le adorarán. Quien como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de Judá, que tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Un día estaremos, ¿verdad?, ante la presencia de nuestro Dios, reunidos, cantando, alabándole a Él. Amén.
look up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord. He is the maker of heaven and earth. Psalms 121. When confusion's my companion and despair holds me for ransom, I will feel no fear. I know that you are. When I'm caught deep in the valley, with chaos for my company, I'll find my comfort here. 'Cause I know that you are near. My help comes from you. You are there pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders, your shoulders. And what once was shattered, and you turned my tears to laughter. Your forgiveness is my fortress. Oh, your mercy is relentless. My help comes from you. You are here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all on your shoulders, your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders, your shoulders. My help is in you. My help is in you. My help is for you. My help is for you. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness all in your shoulders, your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders, your shoulders. My help is in you. My help is for you. My help is for you. My help is for you. My help is from you. My help is for you. My help is for you. My help is for you. Nuestra ayuda viene del Señor, amén. Qué bueno es nuestro Dios. Seguimos alabando a nuestro Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que hacemos en esta temporada es que celebramos lo que es Semana Santa, ¿verdad? Preparamos nuestro corazón
para así exaltarlo a Él y que Él sea honrado en este tiempo, no solo en este tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, pero es en memoria del sacrificio, ¿verdad?, que ha hecho por nosotros. Amén. Entonces vamos a entonar este canto, es un canto que nos lleva a la cruz de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a adorarlo. Sentarse.
una bendición que estemos reunidos nuevamente en el santuario, en la casa de Dios, en su santo templo. Y me da gusto verlos nuevamente. Les agradezco todo su apoyo en el proceso que pasé. Y fue de bendición poder haber estado en México en el funeral de mi padre. Tuve la bendición de estar predicando ahí, dando un devocional el día lunes. No pensaba predicar, pero cuando llegué mi hermano me dice que el pastor de la primera iglesia bautista de Cuautla estaba enfermo, y le digo, nadie es profeta en su casa, pero sin embargo Dios nos utilizó allá en gran manera por su misericordia. Varias almas aceptaron el plan de salvación a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso fue bueno en gran manera. Sé que va a ser un proceso en este caminar, extrañaré a mi papá, pero bueno, es una bendición que tenemos a nuestro Padre Celestial que llena todo nuestro ser. Y le quiero dar la bienvenida a Israel Villavicencio. Vamos a darle un aplauso a Israel, qué bueno que nos está acompañando. ¿Cuántos se acuerdan de él? Es el esposo de Sofía. Sofía empezó Centro Cristiano Bethesda en el grupo de alabanza con los niños. Entonces, Israel, bienvenido, siéntete en casa, una bendición tenerte aquí. Le damos la bienvenida a los que estamos aquí, a los que nos siguen por las redes sociales. Es una bendición estar el día de hoy. Los niños pueden salir a sus clases y nosotros vamos al libro de Éxodos. Libro de Éxodos, capítulo 5, versículo 1 al 9. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Libro de Éxodos, capítulo 5, versículo 1 al 9. Estamos caminando, transitando por este libro de Éxodo, este libro maravilloso de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 5, versículos 1 al 9 dice de esta manera: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. 4. Entonces el rey de Egipto le dijo Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo, volver a vuestras tareas? Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrileros del pueblo que tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recogen por sí mismo la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiráis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que os ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Padre Santo que moras en los cielos, venimos delante de ti pidiéndote que tu palabra sea expuesta el día de hoy, porque tu palabra es viva y es eficaz. No es verdad lo que dijo el faraón en aquellos años cuando Moisés se presentó ante él a proclamar tu palabra y le llamaron mentiroso, que tu pueblo estaba de ocioso. El día de hoy muchos a tu palabra no lo toman en cuenta, piensan que viene de un ser que no habla verdad, pero tú eres la verdad absoluta. Y los que estamos aquí, los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, queremos hacer tu voluntad. Reconocemos que la misión y la visión no va a ser fácil, pero si tú vas con nosotros, al final del día cumpliremos tu tarea, Señor. Como lo hizo Moisés, Padre, al pasar la estafeta a Josué. Ayúdanos a ser hombres comprometidos, Señor. No solamente a buscar un Dios de una lámpara de Aladino, sino a un Dios que amemos y honremos con todo nuestro ser. Ahora, Señor, prepara nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100%. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar.
Muchas veces pensamos que al comenzar nuestro caminar con Dios, que cuando nacemos de nuevo, cuando empezamos a seguir a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, pensamos que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser formidable, que todo va a ser excelente. Pues déjame decirte que no va a ser así. A veces pensamos que seguir a Dios va a ser salud, dinero y amor. Déjame decirte que muchas veces no va a ser de esa manera. El venir a Cristo, el nacer de nuevo va a conllevar un constante crecimiento espiritual. Y va a haber pruebas, va a haber adversidad, va a haber momentos difíciles. O cuando empezamos una tarea bajo la voluntad de Dios, y escúcheme bien esto, cuando empezamos una misión, alguna tarea bajo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, pensamos, pues va a ser sencillo porque es Dios quien me está guiando, es Dios quien me está llamando, es Dios quien, es su voluntad de Dios para que yo lleve a cabo su plan. Y pensamos que va a ser todo va a ser un caminar en bonanza. Pues déjame decirte que muchas veces no va a ser un caminar en bonanza. Aún cumplir la voluntad de Dios, aún cumplir el propósito de Dios, vas a encontrar oposición. Yo recuerdo el libro de Hechos cuando la iglesia primitiva empezó, la iglesia verdadera de Jesucristo en el primer siglo. Uno aprendió que la iglesia primitiva encontró una oposición externa de afuera por los romanos, los mismos judíos, pero también encontró una oposición interna dentro de la iglesia primitiva. Eso es la realidad. Y la voluntad de Dios era que el evangelio de Cristo se predicara, pero se encontró una oposición. Pues déjame decirte que a Moisés se le acaba de dar el trabajo, la tarea, la misión y la visión de introducir al pueblo de Israel en una tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabes qué? No iba a ser nada fácil. Iba a encontrar una oposición tremenda por parte del rey del faraón. Por consiguiente, en este capítulo 5 hemos ido caminando por el libro de Éxodo. Ya encontramos a Moisés y Aarón enfrente del faraón. Imagínese usted esta figura, imagínese este tiempo en la historia. Qué valor de estos dos hombres estar enfrente del faraón, del gran gobernador, del gran rey del imperio egipcio, que aún el día de hoy tenemos las pirámides de los egipcios, las tumbas de los faraones. Ahí están estos hombres enfrente de Dios. ¿Y usted cree que fue fácil convencer a un Moisés? ¿Usted cree que es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice, hey David, por acá, hey Fernando, por acá, y uno le da por allá? No fue fácil. En el capítulo 4 encontramos que Dios tuvo que persuadir a Moisés para que Moisés hiciera la tarea y se postrara y se parara enfrente del faraón. En el capítulo 4 encontramos que Dios dialoga con Moisés y Moisés todavía le decía al Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? Dame una señal que yo pueda hacer algo. Y le dice Dios, agarra esa vara. Y Moisés agarra la vara. Cuenta el capítulo número 4 de Hechos y que cuando la tira, Moisés se asusta porque esa vara se convierte en una serpiente. Le dice Dios a Moisés, esa señal vas a tener cuando tú vayas, aventarás esa vara. Ok, Señor, pero eso bastará. Y le dice Dios, mete tu mano bajo tus ropas. Y cuando sacó su mano estaba llena de lepra. O sea, Dios le estaba dando cierta autoridad, cierto poder, para que él fuera con más atrevimiento a pararse enfrente del faraón. Cuenta la palabra de Dios en el capítulo 4 que aún Moisés pudo convertir el agua en vino. Entonces, por consiguiente, Dios tiene que persuadir a Moisés que el mismo Dios de Israel va a ir con él, que no está solo. ¿Cuántas veces Dios nos dice que nos ama, que no estamos solos, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? El pastor de alabanza estaba recordando que viene Semana Santa y la gente se vuelca a celebrar una religión, una tradición, pero lejos están de conocer el poder y el amor de Dios para hacer su voluntad. No somos diferentes a Moisés. Pero Moisés, la gran diferencia, dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová?
¿Cuántas veces en nuestro caminar diario Dios nos tiene que persuadir para que cumplamos su misión o simplemente para que hagamos su voluntad en nuestras vidas? Porque la voluntad, cuando tú y yo decidimos hacer la voluntad de Dios, dice su palabra en Romanos 12:2, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. ¿Sabe por qué la gente se equivoca? Porque no deciden hacer la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que Moisés fue persuadido por Dios, y el primer punto que encontramos es que al final del día Moisés empieza a obedecer. Al final del día, aunque Dios lo tuvo que convencer, persuadir, usted ve esto en el contexto, al final del día, el primer punto que encontramos es que Moisés obedece a Dios y está parado frente al faraón. Dice la palabra de Dios, después Moisés, o sea, ya venía una historia, el capítulo 1, 2, 3, 4, la zarza ardiente que estuvimos aprendiendo de Dios. Y dice la palabra que Moisés está enfrente del faraón con su hermano Aarón. Porque después de que Dios le dio la potestad de ver milagros y todo, todavía Moisés se expresó y le dijo a Dios, Dios, es que soy tartamudo, no sé hablar bien, ¿cómo me voy a parar de enfrente del faraón? Dios dice, ok, Moisés, va a ir tu hermano Aarón contigo, él te va a recibir con gran gozo y él va a ir delante de ti. Dios es bueno. Dios es bueno, aún en eso nos entiende, pero el primer punto que encontramos aquí, que al final del día Moisés obedece. Vemos que aunque Moisés pasó varias trabas, puso varias excusas, al final del día Moisés obedece. Que así sea la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que al final del día, aunque al Señor le digamos que no puedo esto, que muéramos a nosotros y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Moisés al final del día estaba parado ante el faraón. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo del día de hoy. La mayoría que estamos aquí somos padres, o creo que todos somos padres y madres. Y lo que más nos gusta a nosotros como padres es que nuestros hijos terrenales nos obedezcan. Lo que más nos gusta es que nuestros hijos, conforme van creciendo y aún en su juventud, nos obedezcan. Ahora imagínate el Dios eterno, el gran yo soy, Jehová Jireh, Jehová Nisi, el que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Lo que más le agrada a Dios es que lo obedezcamos. Y le dice Samuel al rey Saúl, a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y aquí vemos ese primer punto, que Moisés al final del día, temeroso, tartamudo, lo que sea, tenerse que parar enfrente del faraón. Es entendible, es entendible lo que Moisés iba a pasar. Imagínese que a usted el día de hoy lo manden con una persona que no ama, ni teme a Dios, ni conoce al Dios Todopoderoso, y le digan, ¿sabes qué? Ve y háblales de mí y diles que quiero esto. Nos iban a temblar las piernas. Si para misiones más pequeñas nos tiemblan las piernas. Por eso era entendible lo que Moisés estaba pasando. Pero Dios, con amor y paciencia, le entendió. Punto número 2 que encontramos aquí en este versículo. Dice la palabra de Dios que después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, fíjese lo que dice la palabra de Dios, y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Cuando tú vayas a cumplir la misión de Dios, la voluntad de Dios, ve en la autoridad del Dios Todopoderoso. Es la primera vez que se encuentra la palabra describiendo a Dios como el Dios de Israel. Cuando Moisés va y le dice a los ancianos que viene con una misión de Dios, les dice el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, pero a Faraón le dice el Dios de Israel ha dicho esto. Segundo punto que encontramos, hazlo con la autoridad de Dios. Cuando tú quieras cumplir la misión, la voluntad de Dios, nunca lo hagas en tus fuerzas. Porque si tú lo haces en tus fuerzas, vas a cosechar de la carne, vas a cosechar para el ego, vas a cosechar lo que tú quieres hacer, no la voluntad de Dios. Aquí Moisés llega claramente y le dice al faraón, o sea, no se trata de mí ni de Aarón,
sino el Dios, Jehová, el Dios de Israel. Sencillo, Faraón. Él ha dicho esto: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta solemne, camino de 3 días. Aprendamos eso. Dios es el que llama y Dios es el que respalda, y en el nombre de Dios tenemos que hablar. Porque el día de hoy, pastor, pues es que es sencillo eso. No, el día de hoy hay una corriente teológica que enseñan que el nombre del siervo de Dios es tan importante que se debe de exaltar. Hace años atrás, cuando empezamos esta iglesia, me invitaron a una conferencia. Y llegué a esta conferencia cuando el conferencista, el siervo de Dios, no sé si es un siervo de Dios, dice por sus frutos los conoceré, nos empieza a dar la conferencia y dice: oye, y cuando tú vayas en tu ministerio, estés predicando, da a conocer tu nombre. Haz pancartas grandes: el pastor de esta iglesia es fulano de tal, y tu foto ahí sonriente y tu nombre. Que donde quiera conozcan tu nombre. Cuando tú te vayas ya eres conocido. Y el énfasis se fue de esa conferencia en exaltar el nombre del siervo. Y a muchos les ha funcionado, porque el día de hoy a la gente le gusta eso. Seguir doctrinas de hombre en vez de seguir al Dios verdadero. Seguir donde te dan de comer, donde hay un espectáculo, en vez de donde está la palabra de Dios. Ha funcionado. Pablo le dijo a Timoteo: filosofías huecas y baratas que de nada aprovechan. Entonces el punto es que esa conferencia, wow, y si uno no está plantado en la palabra de Dios, a uno lo convencen, a uno lo convencen. Yo recuerdo que ese conferencista era tan bueno para mover a la gente que estaba ahí, que empezó él a decir: ¿y sabes qué? Y debes de saber pedir dinero a la gente. Y yo me quedé así. Y él empieza a hacer una propaganda ahí, y había siervos de Dios ahí solamente. Y él empieza a pedir dinero. Hizo una manera como lo hizo, que se levanta un siervo de Dios, no lo sé, que saca de su cartera y le da dinero, le quería poner, y este conferencista le dice: no, y se lo quiere meter. No, porque él estaba diciendo que él podía bendecir tu ministerio. Y esta gente, imagínese. ¿Y sabe qué le dijo este conferencista? No se me olvidó: no, a mí no me metas dinero, no soy bailarina, le dice. Wow. O sea, ¿cómo pueden persuadir, engañar, jugar con la necesidad de la gente, aún de ciertos siervos que quieren tener el éxito en vez de lograr el éxito de Dios? Y no lo juzgo, porque si yo no estuviera parado en la palabra, hasta a mí me convence. Aún salí de ahí turbado, dije: ¿será que? Pero cuando voy a la palabra de Dios y yo veo la palabra de Dios, uno debe de ir en la autoridad y en el nombre, que es sobre todo un nombre, de Cristo Jesús, no en el nombre de uno. Aquí Moisés hace lo correcto y se para ante el faraón y le dice: vengo en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y él está diciendo y está ordenando esta manera: tengamos cuidado, siempre tenemos que seguir al Dios Todopoderoso, a Jehová, el Dios de Israel. Y dice así: deja ir a mi pueblo. Vamos a darle una aplicación a esto. Donde vayas, donde camines, el aire que respires, lo que hagas. Escúchame bien: donde vayas, donde camines, el aire que respire sea para exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Nunca el nombre del ser humano. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo se miraba a sí mismo y decía: miserable de mí. Entonces Moisés hace lo correcto, se para con la autoridad de Dios y le dice: ¿sabes qué? El Dios de Israel dice esto. Y fíjese lo que dice el versículo número 2. Y Faraón respondió. Fíjese la palabra de Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel
yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando algunos te pregunten del Dios que tú has decidido seguir, al Dios al cual tú amas, al Dios al cual tú honras, al Dios al cual tú sirves, si le estás sirviendo, si le estás honrando, va a haber gente que va a ver una diferencia en ti y algunos te van a preguntar o tú vas a compartir como Moisés. Como Moisés le dijo al faraón, vengo en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, Jehová. Cuando algunos te pregunten sobre tu Dios, déjame decirte que muchos no te van a preguntar para tener información de nuestro Dios. No te van a preguntar para seguirle, para honrarle o para servirle a Él o simplemente para tener información de Dios. Y en pleno siglo XXI está pasando esto. Muchos te van a preguntar información para aún ofender a Dios. Aún para ofender a Dios. Muchos se van a detener en el parque para preguntar acerca de tu fe, no porque quieren conocer al Dios de la Biblia, sino para difamar nuestra fe. Déjame decirte que aquí, cuando lo que está haciendo el faraón, cuando él dice, ¿quién es Jehová? Porque es pregunta, si vemos en la palabra de Dios, ¿quién es Jehová? El faraón no lo hizo para, a ver, Moisés, Aarón, vienes en el nombre del Dios de Israel, ¿quién es Jehová? Déjame saber un poquito más de él. Me interesa conocer sobre tu Dios. No lo hizo en esa manera el faraón, el rey. Quería insultar, quería cuestionar la autoridad de Dios y sobre todo quería cuestionar la identidad del Dios de Israel. Eso va a pasar. Si tú eres una persona que te gusta compartir de tu fe viva, de la esperanza que hay en ti, muchas veces van a cuestionar tu fe y no simplemente la van a cuestionar, sino van a ofender al Dios al cual hemos decidido seguir. Quería insultar, quería cuestionar la autoridad y sobre todo la identidad. ¿Quién es Jehová? Dice el faraón, el rey, para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo. Yo no conozco a Jehová. Denota la máxima soberbia del rey de Egipto. Imagínese, dice, yo no conozco ni a Jehová pero lo iba a conocer. Yo no conozco ni a Jehová Jireh, lo iba a conocer. Yo no lo conozco, pero lo iba a conocer indudablemente a través. El día de hoy hay bastantes soberbios que, imagínese, dice la palabra de Dios que el sol sale tanto para justos como para pecadores. ¿Sabe por qué sale? Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la grandeza. Dice la palabra que el sol sale tanto para justos como para pecadores, pero hay gente soberbia que ni siquiera voltea a Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Soberbios, cuando el aire que respiran es por la misericordia y la bondad de Dios. Así expresa la palabra. El sol sale tanto para justos como para pecadores. El faraón no sabía que si la gran lumbrera que se enseñorea sobre el día salía para él cada mañana, era por el Dios que él estaba insultando. Y lo iba a conocer. Capítulo 1b y versículo 3. Versículo 1b dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros peste o con espada, dice la palabra de Dios. Cuando la humanidad logra entender estas palabras que expresó Moisés, el motivo, la razón por el cual Jehová, el Dios de Israel, estaba diciendo al faraón: ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo. Cuando la humanidad logra entender este punto B del versículo 1b y el versículo 3, logra entender el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, la humanidad va a ser muy diferente. Pero sobre todo la iglesia de Cristo logra entender la parte B del versículo 1 y el versículo 3 en su parte A, la humanidad va a ser muy diferente.
pero sobre todo la iglesia de Cristo. Es que la iglesia de Cristo fue puesta aquí en la tierra para la alabanza de su gloria. ¿Y sabe por qué Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, Jehová, le estaba ordenando al faraón, deja ir a mi pueblo? En primer lugar, vemos en el versículo número 1, para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Se da cuenta para qué nos formó Dios? Y nosotros muchas veces buscando a Dios como una lámpara de Aladino solamente. Ay, Señor, concédeme esto. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, ayúdame. Y le raspamos a Dios, esperando que salga Dios y diga, ¿qué deseas hoy? Aquí estoy. No fuimos puestos en la tierra para tener a Dios como una lámpara. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y lo vemos en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Usted va a ver estadios llenos. ¿Sabe cómo se llama la predicación de esa noche? Noche de milagros. Estadios llenos. Esperando que la lámpara de Aladino sea frotado y salga y diga, pastor, ¿y es que Dios no hace milagros? Claro que Dios hace milagros. Usted es un milagro, yo soy un milagro. Yo he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. Pero el propósito principal no es eso. Cuando Dios habla a través de Moisés, no le dice, porque yo voy a darles esto, lo otro. Sí, ya les había dicho que los iba a bendecir. Pero el propósito principal, Moisés le dice al faraón, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta solemne a Jehová. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria, y cuando vemos el corazón, el palpitar de Dios en su palabra, usted va aprendiendo que lo debe de amar con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con todo su ser, y lo demás va a venir por añadidura. Camino de 3 días vamos a ir a ofrecer sacrificio. Fíjese lo que estaba diciendo Moisés, deja ir a todos esos hebreos que están trabajando a hacer ladrillos, porque nuestro Dios quiere que nos gocemos en su presencia, que le alabemos, que le cantemos, que le exaltemos. Imagínense cuando la iglesia de Cristo logre entender eso, que los domingos nos reunimos para celebrar fiesta solemne al Dios que nos ha dado vida. Pero no. Eso es el punto principal. Y pastor, ¿y Dios no me va a decir? Claro que sí. Cuando usted ve Mateo capítulo 6, versículo 33, dice nuestro Señor Jesucristo, buscar primeramente el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, alabar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y añade nuestro Señor Jesucristo, y estas demás cosas vendrán por añadidura. Wow. Cuando logramos entender el poder del evangelio, vemos por qué estamos aquí. Le deja saber Moisés al faraón cuál era el propósito de Dios, el corazón de Dios, el sentir de Dios, por lo cual quería que su pueblo fuera libertado, a celebrarle fiesta, a ofrecer sacrificio. Y le deja saber. Y le dice Moisés al faraón, y queremos hacerlo, ¿sabes por qué? Aunque somos su nación, que escogió para manifestarse al mundo la niña de sus ojos. Oh Israel, Israel. ¿Cuántas veces te he buscado y te he querido cobijar como la gallina cobija a sus pollitos? Dijo Jesucristo. Somos ese Israel, la nación de Dios, que el día de hoy a través de nosotros se está pidiendo que nos dejes ir. Pero Faraón, queremos ir a ofrecerle fiesta solemne y sacrificio para que no venga peste ni con espada. Wow. Cuando la gente empieza a conocer al Dios que se ha manifestado a través de la Biblia, uno empieza a amarle y a honrarle.
y a tenerle reverencia. Le dice Moisés, no queremos que venga peste y espada sobre nosotros. ¡Wow! El que tenga oídos para oír, que escuche. Pero la soberbia del faraón no dejaba escuchar. Imagínense, o sea, es que Dios, si ustedes ven la escritura y más el Nuevo Testamento, más las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, dice que Dios es amor. Dios es un amor intenso, o sea, Dios no da amor porque simplemente da amor. Dios da amor porque su esencia, su carácter es amor. Pero cuando Moisés le está diciendo al faraón, para que no venga a nosotros con espada y peste, es que Dios es justicia. Dios es justo. Dentro de su carácter que es santo, es amor, también está la justicia de Dios. Y dice, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios es un Dios consumidor. Y puede venir con espada, mandar pestes, permitir sobre este planeta llamado Tierra. Aquí nos estamos dando cuenta de una realidad, que dejar de ignorar la voz de Dios puede traer consecuencias graves. ¿Por qué cree que el mundo se pasa lamentándose? Pero ¿sabe por qué? Porque han ignorado por años la voz de Dios. Han ignorado por años la voz de Dios. Yo logro entender ahora un poquito por qué la gente se avienta sobre sus familiares en un funeral, y más cuando se va un padre o una madre, porque solamente hay un padre y una madre terrenal. Se te va un hermano y tal vez si tuviste 5 o 7, te quedan 6, ¿verdad? Pero padre, y más un padre que fue padre, o sea, en toda la extensión de la palabra, claro que hay un dolor. Un padre que desde tu niñez te cuidó, te amó, te proveyó, todo lo que hizo, fue tu héroe. Y ahora yo logro entender por qué hay gente que ha ignorado la voz de Dios y no conoce a Dios, no le ha hecho, se arrojan, lloran, hasta se desmayan en el funeral, porque no tienen esperanza. Porque no conocen al Dios verdadero que los ha buscado, los ha amado desde antes de la fundación del mundo, y lo ignoran. Pero cuando tú has aprendido a escuchar la voz de Dios y en ti hay una esperanza, tú sabes que ese Dios de amor y misericordia mandó a su Hijo y un día lo volverás a ver. El no escuchar la voz de Dios tiene sus consecuencias. Consume el cuerpo físico, el alma, no hay esperanza. Era lo que le iba a pasar al faraón por ignorar la voz de Dios. Es que el faraón pensaba que tenía todo el poder del mundo. Cuando usted estudia el imperio egipcio, razonable es que el faraón tenía mucho poder. Pero quien le estaba hablando era la misma voz de Dios a través de Moisés. Y nadie tiene el poder coercitivo para ejecutar cualquier orden que Dios. El faraón tenía un ejército, tenía caballos, tenía carros en aquello, pero el poder de Dios no se iba a comparar. E ignorar la voz de Dios se iba a topar con la espada de Dios y con casi Moisés le estaba diciendo, déjanos ir porque no queremos que nos venga con espada y con peste. Lo que te viene a ti, escucha. Y quedó para la historia, mis queridos hermanos. Aunque la gente no ha querido conocer de Dios, aunque la gente no le quiere creer a Dios, sabe de Dios. Cuando se abrió el Mar Rojo, todo lo que vemos en el libro de Éxodo, y le estaba diciendo, deja que vayamos para que no nos venga con peste. Vamos a los versículos 4
5 al 7. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrileros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí misma la paja. Muchas veces pensamos, lo que decía al principio, que muchas veces pensamos que al seguir el mapa de Dios, la brújula de Dios, cuando la brújula de Dios marca al este, tú le das al este. Cuando la brújula de Dios marca al oeste, tú le das al oeste. Cuando marca al sur o al norte. Y muchas veces piensas que al estar siguiendo la brújula de Dios, en tu navegar vas a encontrar solamente aguas tranquilas, todo va a ser bonanza. Pero déjame decirte que no, aquí lo encontramos en el texto bíblico. Moisés estaba siguiendo exactamente la brújula de Dios, como Dios le dijo: vas y te presentas delante del faraón y en mi nombre, Moisés, no se te ocurra pensar que tú vienes en tu nombre, sino en el nombre del Dios de los hebreos. Y lo estaba haciendo. Moisés estaba cumpliendo la voluntad de Dios, sobre todo la misión de Dios de sacar al pueblo de Dios de Egipto, cumplir la visión de Dios a una tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés lo estaba haciendo. Y podemos llegar a pensar: wow, todo va a ser formidable. O es que Dios me habló. Yo estoy seguro que es la voluntad. ¿Estás seguro? Sí, lo he orado. A través de la escritura Dios me ha dado sabiduría, que tengo que seguir este plan, que tengo que hacerlo de esta manera y empezar una iglesia en Edinburgh. Y como es Dios quien me está llamando, todo va a ser color de rosa. Mis queridos hermanos, la escritura no nos muestra eso. La palabra de Dios no nos muestra que va a ser fácil. Déjame decirte que no va a ser así. En cuanto Moisés se presenta con el faraón, hay consecuencias, pero consecuencias no favorables para la nación de Israel. Pero algo sí te voy a decir. Si tú decides hacer la voluntad y la misión de Dios, que nunca se te olvide que el favor, que la gracia, la bondad y el poder de Dios irá contigo. Aunque el mar se ponga bravo, aunque tu barca pienses que se va a hundir, si Dios te mandó, Dios te va a sacar de cualquier tempestad. Eso puedes tener la seguridad. Así como Moisés se estaba poniendo bravo el mar, el faraón, el poder de Dios iba con él. Y Dios ya le había dicho a Moisés, por eso leímos el contexto. Dios le dice a Moisés en el capítulo 3, mira, el faraón no los va a dejar ir, el rey no los va a dejar ir. Le dice Dios a Moisés a través de la zarza ardiente, la misión no va a ser fácil. No creas que el faraón, es más, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Imagínese la tarea y la misión de Moisés. No cualquiera le entra. Pero estoy seguro que por eso Dios no llama cobardes. Y Dios le está diciendo a Moisés, mira, no te van a dejar ir. Es más, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Usted o yo, ¿le hubiéramos entrado a esa misión? A José no se le deja saber todo el plan, cómo iba a ir a la cárcel, cómo lo iban a tratar. Pero a Moisés hasta cierto punto Dios le deja saber, no los va a dejar ir. Pero bendito sea el Señor, que Dios le dice, mira Moisés, pero con mano fuerte. Imagínese, Dios le dice a Moisés, pero mira Moisés, con mano fuerte te sacaré de Egipto. Con mano fuerte te voy a sostener. Con mano fuerte te voy a dirigir en el desierto y con mano fuerte van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y bendito sea la nación de Israel que hasta el día de hoy está de pie. En una tierra que fluye leche y miel. Una nación próspera que a pesar que los vientos
las naciones han atentado contra esta nación, la mano poderosa de Dios ha estado con ellos. Imagínense, ¿cómo no creerle a un Dios de esa manera? La tarea no iba a ser fácil, mas sin embargo, Dios iba a estar con ellos. Resultados de la confrontación. El primer punto que vemos, el resultado del diálogo, la confrontación que estaba teniendo Moisés y Aarón con este faraón, es que el faraón se molestó en sobremanera. El faraón se empieza a molestar y les empieza a echar la culpa a ellos. Oye, ¿por qué están distrayendo a mi gente? Que han dejado de trabajar. Ustedes nomás son unos guerrilleros, casi les dice, o sea. Entonces, primer punto que encontramos, el faraón se molesta y ataca a Moisés y Aarón. Cuando tú compartas el evangelio, imagínate, el evangelio son las buenas nuevas. O sea que cualquier persona debería decir, oh, gracias por traerme las buenas nuevas de salvación, Jesucristo. Pero déjame decirte que cuando tú compartas las buenas nuevas, la voz de Dios, no creas que todos van a caer de rodillas. Como dice la gracia irresistible. Decía un maestro, qué gracia irresistible ni qué tal. Si fuera irresistible, la gente cayera de rodillas ante Jesucristo. Pero la realidad es que cuando llevas la voz de Dios, muchas veces te van a culpar, como el faraón le estaba haciendo con Moisés. Segundo punto, dice, y mandó Faraón. Imagínense, de por sí el trabajo, si nosotros nos trasladamos al tiempo, a la historia, al contexto que estaba viviendo la nación de Israel, era un trabajo inhumano, era un trabajo físico muy pesado, que incluso por eso Moisés salió de la tierra de Egipto, porque vio en un momento cómo un egipcio golpeaba a un hebreo. Imagínense las condiciones, cómo estaba trabajando la nación de Dios y que Dios dice, he escuchado, he visto lo que está pasando a mi pueblo. Y le dice a Moisés, he venido a liberarlos. En esa condición estaban y en vez de que el faraón diga, ok Moisés, vamos a ver qué podemos hacer. No, dice la palabra de Dios que dijo, a los mayordomos, a los encargados de cuadrillas, ya no le arrimes paja para que hagan ladrillo. La paja era un material que necesitaban para ir construyendo ladrillos, tabiques. Dice, ya no la arrimes. Ellos van a salir a buscarla. ¿Y sabes qué? Van a tener que entregar la misma cantidad de ladrillos. Imagínense, de por sí era un trabajo difícil, inhumano, pero ahora les ponen más carga. Por eso pensamos a veces, es que voy a hacer la misión de Dios. Empezamos bien contentos, vamos. Pero si Dios nos mostrara el proceso, tal vez muchos dirían que no. Fíjese lo que dice en los versículos 7, 8 y 9. Dice, y les impondré la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiráis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabra mentirosa. Tercer punto, dice la palabra de Dios que el faraón los llamó ociosos. Cuando Dios decide darle libertad a su pueblo, a la nación hebrea, déjame decirte que iban a venir unas batallas tan tremendas. Y cuando Dios decide darte en cualquier área que te dé libertad, una libertad física, espiritual, déjame decirte que a veces la libertad no va a ser algo tan sencillo. Se van a armar unas batallas espirituales que muchas veces tú y yo no vemos. Yo tenía que regresar el día viernes de la Ciudad de México y todo se me complicó. Si yo le contara detalle por detalle todo lo que se me complicó, que en mi corazón estaba ya no regresar a mi tierra. Que al final del día el vuelo de avión me deja. Cada detalle, yo empecé a analizar ese día en la noche en la Ciudad de México, en el apartamento de mi hermano, y empecé a analizar y le dije a mi hija Rebeca, ¿sabes qué? Vamos a orar por nuestro regreso, específicamente por nuestro regreso, porque no simplemente fui al funeral de mi padre,
que partió a la Nueva Jerusalén, que tiene un hogar más allá del sol, cantábamos. Cuando allá se pase lista, hay una alabanza que dice, cuando allá se pase lista, muy feliz a mi nombre yo responderé, presente. Entonces a mí me cayó el 20 y dije, no simplemente vine al funeral de mi padre a llorar tal vez, que no lo voy a volver a ver por un tiempo, ver bajar su funeral a la tierra, al Seol, decía el salmista David, porque no dejarás mi alma en el Seol. No fui nada más a eso. Cuando mi hermano me dice, comparte el evangelio, predica el día martes, hubo políticos, gente del Instituto Mexicano del Seguro Social, neurocirujanos, gente del mercado que mi papá trabajó para que tuvieran un lugar. Y los hijos de Dios de la primera iglesia bautista de Cuautla. Pero ¿sabe qué? Yo no llevaba una predicación preparada. Pero Dios me ha venido preparando hace años. Y no le quité una alma a Satanás, no le quité 2. No le quité 3. Enfermeros, doctores hicieron su decisión de fe. A eso me llevó Dios. Y yo esperaba ese día. Pero ese día llegué cansado y no quería predicar. Nadie es profeta en su tierra, menos en el funeral de mi padre. Pero me paré ahí y lo hice con la autoridad de Dios. Cuando Dios decide darle libertad a alguien, se van a desatar unas luchas espirituales tremendas. Cuando Jesucristo vino a la tierra a darte libertad a ti, a mí y a todo aquel que en Él crea, se desataron unas luchas tremendas. Que al final del día Jesucristo ganó la guerra. Y empecé a orar por mi regreso. Y sabe que todo salió tan formidable que digo, sí quiero regresar de nuevo a México. Pero se da cuenta la importancia de la sintonía espiritual. Mi corazón estaba triste, aparte estaba cansado, todo lo que me pasó. Y le dije a mi hija, vamos a orar por nuestro regreso. ¿Qué diferencia? Cuando Dios decide darle libertad a su pueblo Israel, a la nación hebrea, hubo una oposición tremenda donde le dice el faraón a Moisés y Aarón, estás distrayendo a mis esclavos, a mis trabajadores. Y manda a los mayordomos darles más trabajo. ¿Sabes por qué? Imagínense cómo trataron a la nación de Israel. Porque están de ociosos, perezosos, holgazanes. Que tienen tanto tiempo, que están pensando en su Dios, que dicen vamos a celebrarle fiesta solemne. ¿Se da cuenta cómo los trató el faraón? Para que estés alerta. Aún así no la voluntad de Dios, no todo va a ser color de rosa. Nuestra libertad del pecado, de las garras del enemigo, costó un precio en la cruz del Calvario. Cuando Dios sabe que esto, lo que estamos viendo el día de hoy, solamente es una sombra de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Doctrinalmente, el libro de Éxodo, la libertad que Dios le da a su pueblo, era una sombra de la libertad que nos iba a dar Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Era un tipo del antitipo. ¿Y qué guerra se estaba desatando entre el faraón y los representantes de Dios, Moisés y Aarón? Ociosos, holgazanes, perezosos. Tienen tanto tiempo libre que están sentados y se pusieron de acuerdo. Vamos a celebrarle fiesta. No eran ellos, era Dios quien los estaba mandando. Cuando tú compartas, cuando tengas un corazón por el Dios de Israel y compartas, ores, aún te van a llegar a ofender de esa manera. Estate preparado. Y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios en el último versículo que vimos el día de hoy, y no atiendan a palabras mentirosas. Te van a llamar hasta mentiroso. Pero déjame decirte una cosa.
cuando tú decidas seguir y hacer la voluntad de Dios completamente, aunque te llamen ocioso, mentiroso, has escogido la mejor parte. Al final del día, Dios traerá su bendición y saldremos más que vencedores. Al anunciar, imagínate, Moisés estaba llevando la misma voz de Dios, que dice la palabra de Dios, que se le apareció en una zarza ardiente, el ángel de Jehová. Y esas palabras no fueron recibidas con mucho agrado. En pleno siglo XXI, los que hemos decidido predicar el Evangelio de Cristo, déjame decirte que estas palabras de transformación, de un nacer de nuevo, de un morir a nosotros mismos, no creas que van a ser aceptadas con mucho agrado. Padre, gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque la tarea no es fácil, sabemos que la misión no es sencilla, sabemos que la visión, Padre, descansa en tus manos. Por eso seguiremos avanzando, Señor. Seguiremos avanzando, Señor, paso a paso, haciendo tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a sujetarnos de ti, a reconocer que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, es nuestro Dios. El mismo Dios de gloria, Señor. Aquel que nos ha sostenido. Si tú estás viendo este mensaje y tal vez te preguntes con el faraón, ¿quién es Jehová? Pero si tú te preguntas de una buena manera y en verdad quieres conocerle, Jehová es el Padre que mandó al Hijo a morir por tus pecados y por mis pecados. ¿Quieres conocerlo de una mejor manera? Te invito el día de hoy, si nos vas a ver a través de las redes sociales, si nos vas a ver a través del tiempo dentro de un mes, un año, te invito hoy que conozcas al Padre de una manera tan personal que le puedas llamar Abba Padre, Papito. Repite esta oración conmigo y dile: Padre, reconozco que soy pecador. También reconozco, Señor, que mis pecados llevaron a Jesucristo a la cruz y fue para mi salvación. Por eso lo acepto hoy, primeramente como mi Señor, para que dirijas mi vida, y en segundo lugar como mi Salvador, para que me des una eternidad contigo. Dale gracias. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti descansamos. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. En primer lugar, para que muéramos a nosotros, y en segundo lugar, Señor, para alabarte y glorificarte. Y en tercer lugar, Señor, sacia cada necesidad que tenemos, sea física, sea espiritual. Sacia, Señor. El que necesita pan, dale pan. El que necesita salud, dale salud, Señor. El que necesita gozo, dale gozo. Gracias porque eres bueno. Diría y expresaba al discípulo Pedro: ¿a quién más iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Aquí está tu iglesia, Señor, para alabarte, pero también para que nos des de esa agua viva que tanto necesitamos en este mundo caído. Gracias, porque día a día, Señor, reconocemos que nos vas a saciar. Solamente tenemos que llegar al despertar y decirte: aquí estamos, Señor. Fortalece a cada hijo tuyo. Fortalece a tu iglesia Bethesda en espíritu y en verdad. Señor, bendito sea tu nombre. Y estamos confiando en tu providencia, Señor.
que todo lo que necesitamos, tú lo suplirás conforme a tu voluntad y sobre todo conforme a tus riquezas en gloria. En ti descansamos. En Shalom, príncipe de paz. Gracias por amarnos con ese amor eterno. Gracias porque ya como hijos tuyos, Señor, podemos llegar a tus brazos y refugiarnos. Gracias, Señor. Pero en el transcurso, Señor, que seguimos peleando la batalla para cumplir tu misión y tu visión, que cada día recordemos que tu mano fuerte está con nosotros en cada batalla que peleemos, Señor. Que reconozcamos que el Dios Altísimo está con nosotros, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, mi Dios, en ti confiará. En ti confiaré. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Señor, por tener ese Dios personal. Como expresaba el salmista, Jehová es mi pastor. Un Dios personal que atiende cada súplica, cada ruego, porque estamos aquí para alabarte, porque reconocemos que fuimos creados para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos todo y en ti descansamos. Amén. Quiero compartir una cita que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y luego versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, continuamos delante de tu presencia. Damos gracias por todo lo que tú has provisto para nosotros, Señor, y seguimos orando por todas las personas en este centro cristiano y que nos escuchan, que tengan alguna necesidad económica para que tú proveas lo que necesitan, Señor. Oramos por las personas que están a cargo de la administración de los recursos en esta iglesia para que le dé sabiduría en su uso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza, donde el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios, ¿verdad?, que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. Vamos a honrarlo cantando esta alabanza. Donde yo pueda habitar.
soy, haz tu obra en mí, mi vida te la doy, te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permitiste escuchar tu mensaje. Sobre todo, Señor, que nos diste esa palabra de aliento, esa palabra, Señor, que va a germinar y llevar frutos, Señor. Ahora, Señor, que cuides de cada uno, de los que trabajamos, de los que están viajando, Señor. Cuida a aquellos que están enfermos, Señor. Sigue obrando en sus vidas. Sigue trabajando, Señor, en esa necesidad. Sobre todo, Señor, sana nuestro corazón. Sana, Señor, quita las cosas, Señor, que no te glorifican de nuestra vida, para así poder, Señor, llevar los frutos que tú quieres que llevemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos.